Ojo, Venezuela, ¿por qué sí a una constituyente y no a un referendo revocatorio? Constituyente. Puede activarse en cualquier momento del periodo constitucional, es decir, ya. Véase artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En cambio, el referendo revocatorio debe de esperarse a la mitad del periodo constitucional, es decir, 3 largos años. Véase artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué sí a una constituyente y no a un referendo revocatorio? Constituyente. Pueden ser revocados de inmediato todos los 5 poderes constituidos, o los obliga a someterse a un control estricto de la Asamblea Nacional Constituyente, sin que éstos puedan impedirlo, no solo al Poder Ejecutivo, sino a todos, incluyendo al CNE, pudiendo obligar al CNE al voto manual, y en llamando a una Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo, al poner la iniciativa, pone las condiciones electorales y las bases comiciales. No hay peligro de lista tascón. Véase artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En cambio, referendo revocatorio revoca solo al cargo de elección popular, que se le solicita la revocatoria y esta es sometida a referendo. En caso de perderlo, se corre el peligro de represalias a los firmantes, como lo fue con la lista tascón. Y en caso de ganarse la revocatoria del presidente de la República, se considera falta absoluta durante los 4 primeros años, por los que se encargaría el vicepresidente, hasta nuevas elecciones en 30 días. Véase artículos 72 y 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué sí a una constituyente y no a un referendo revocatorio? Constituyente. En dicha asamblea, el pueblo es el depositario del poder constituyente originario. Por lo tanto, puede postularse cualquier venezolano y en ella se puede transformar el Estado, el poder de las instituciones y crear un nuevo ordenamiento jurídico. Ordenar el caos jurídico de inmediato y no ley por ley, ya que tardaríamos 20 años solventando expropiaciones, leyes habilitantes y arbitrarias, etc. Y en caso de ser necesario, redactar una nueva constitución o revisar la vigente. Se volvería a la Constitución de 1999 sin enmienda. Véase artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En cambio, referendo revocatorio. Revocando solo al presidente de la República, el resto de los poderes quedan a disposición de sus ya evidentes carcomidos intereses. Entiéndase, el mismo Tribunal Supremo de Justicia, el mismo CNE, la misma Asamblea Nacional, constituida ahora, el mismo poder ciudadano, pudiendo estos aplicar malabarismos jurídicos y así quedarse en el poder. Ejemplo, la interpretación del TSJ sobre el artículo 231 constitucional de enero del 2013. ¿Por qué sí a una constituyente y no a un referendo revocatorio? Constituyente. La iniciativa de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente se activa con solo el 15% de electores inscritos en el registro electoral. Véase artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En cambio, un referendo revocatorio. La solicitud de convocatoria de un referendo revocatorio se activa con el 20% de electores inscritos en el registro electoral, 5% más de electores inscritos que para una constituyente.
véase artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué sí a una constituyente y no a un referendo revocatorio? Constituyente. En el intento de la derrotada y mal llamada reforma constitucional del referendo de diciembre del 2007, primera derrota electoral del gobierno, se trató de modificar el artículo 348 de la Constitución para elevar a 30% la iniciativa de convocatoria constituyente por parte de los electores inscritos en el registro electoral. Esto demuestra el temor que posee el gobierno ante el poder originario del pueblo. ¿No es acaso este un gobierno donde se le da más poder al pueblo? ¿Por qué se le pretendió disminuir dicho poder en el 2007? En cambio, referendo revocatorio. En el intento de revocatoria presidencial del 15 de agosto del 2004, en el cual no se logró el objetivo, tuvo un muy negativo costo para muchos venezolanos, ya que se activó una segregación política a los firmantes contrarios al gobierno, lo que le costó a muchos su empleo y para algunos otros hasta tuvieron que verse obligados a salir del país por persecución política. Además de un notable fortalecimiento del gobierno, ya que éste se dio por ratificado. Con la trampa y el ventajismo de este CNE servil al gobierno, ¿vamos a correr el mismo riesgo ahora? Pudiendo revocar o controlar a ese CNE con una constituyente. ¿Por qué sí a una constituyente y no a un referendo revocatorio? Constituyente. El artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dicta: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contrarie los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Este artículo se encuentra en el capítulo de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que demuestra que el poder originario del pueblo se aplica mediante la legítima activación de todos los artículos de este capítulo y que este artículo 350 no puede aplicarse aisladamente de los demás artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En cambio, referendo revocatorio. Esperar a un referendo revocatorio sería el reconocimiento explícito y la aceptación tácita de este gobierno ilegítimo e ilegal. Además, que le daría la oportunidad a los enchufados de fortalecerse aún más para permanecer por siempre en el poder y en su propio y personalísimo proyecto de país. Mientras los venezolanos sufrimos desabastecimiento, inseguridad, desempleo, falta de servicios, inflación y la destrucción total de la patria. Por lo tanto, como pueden ver, la constituyente es la solución. Sí a una constituyente ya Venezuela.